Bienvenidos a Emprende con China, programa del Comité Empresarial China-Venezuela. Soy Ángel Freites, secretario del Comité Empresarial China-Venezuela y director de Sinoven Logistics. En este programa presentaremos y discutiremos las novedades y las noticias del mundo empresarial, económico y de finanzas en China. También ofreceremos información sobre oportunidades de negocio e inversión entre China y Latinoamérica. Sin más preámbulos, veamos los principales titulares de la materia. El Producto Interno Bruto chino crece durante el primer trimestre del 2023 por encima de las expectativas. El gigante tecnológico Alibaba declara ganancias en el primer trimestre por más de 23 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional estima que China se convierta en la economía más grande del mundo. La Feria de Cantón reanuda todas las actividades presenciales tras la pandemia. Embajador chino recibe cartas credenciales en Miraflores. Líderes mundiales visitan Beijing. El Producto Interno chino crece durante el primer trimestre del 2023 por encima de las expectativas. El Producto Interno Bruto de China creció en un 2.2 intertrimestral en el primer trimestre del 2023, justo en la línea con los pronósticos más extendidos entre los analistas según datos oficiales. Además, entre enero y marzo, la segunda economía mundial avanzó un 4.5% en comparación con el mismo periodo del 2022. Superando así las expectativas que tenían los expertos que apuntaban a una subida de apenas 4%. Por su parte, el gigante tecnológico Alibaba declara ganancias en el primer trimestre por más de 23 millones de dólares. El gigante tecnológico Alibaba declara ganancias en el primer trimestre por más de 23 billones de dólares. Las acciones tecnológicas chinas subieron por el optimismo de que el plan de Alibaba Group Holding de dividir su negocio significará una mayor relajación de las restricciones regulatorias en el sector. Alibaba anunció el martes por la noche que dividirá su imperio de 222 billones de dólares en 6 unidades de negocio, una reforma muy importante que promete generar varias ofertas públicas iniciales. El Fondo Monetario Internacional estima que China se convierte en la economía más grande del mundo. El Fondo Monetario Internacional confirma que China va a ser el músculo del crecimiento mundial durante los próximos años del mundo y su participación al Producto Interno Bruto Mundial va a ser el doble de la de los Estados Unidos. En concreto, está previsto que todavía el gigante asiático represente el 22.6% del PIB mundial hasta el 2028. Estos cálculos fueron emitidos por el Fondo Mundial Internacional en su perspectiva económica mundial que publicaron la semana pasada. En segundo lugar está India con un 12.9%, mientras que los Estados Unidos va a contribuir con el 11.3% del PIB mundial. En noticias relacionadas en China comerciales, la Feria de Cantón reanuda todas las actividades presenciales durante la pandemia. El evento, también conocido como la Feria de Importación y Exportación de China, se ha celebrado 2 veces al año desde 1957. Este año, el área de exhibición se expandirá de 1.18 millones de metros cúbicos hasta 1.5 millones de metros cúbicos y contará con la participación de más de 30.000 empresas. Entre las empresas chinas que asistirán se incluyen más de 5.000 empresas de manufactura y de alta tecnología. El embajador chino recibe cartas credenciales en Miraflores. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibió en el Palacio de Miraflores las cartas credenciales que acreditan a los embajadores designados de Nicaragua, China, Guinea Ecuatorial y Vietnam. Durante el acto solemne, el dignatario dio la bienvenida personalmente a la embajadora de Nicaragua, Daisy Torres Bosques, de China, Lan Hu,
de Guinea Ecuatorial, Marcos Don, y de Vietnam, Vu Trung My. Líderes mundiales visitan Beijing. China se ha convertido en los últimos meses en centro de visitas presidenciales, convirtiéndose así en un centro diplomático. Luego de la flexibilización de las medidas del COVID, Xi Jinping visitó Rusia firmando acuerdos de cooperación principalmente en el sector energético. Seguidamente, los jefes de estados de España, Francia, Brasil, Singapur y Malasia desfilaron por Pekín para abordar temas de intereses mutuos y regionales. La guerra en Ucrania, por supuesto, se lleva la mayor parte de la agenda. Sin embargo, el tema de intercambio de pago en yuanes fue el aspecto de mayor impacto de estas visitas. Países como Arabia Saudita, Brasil, Tailandia, Malasia, Argentina y Rusia aprobaron acuerdos para que los pagos entre los países se puedan realizar en la moneda china yuan. Sobre este tema conversaremos con el experto Ingerson Freites, docente académico y con mucha experiencia en esta materia. Como veníamos conversando, durante los últimos meses se han celebrado varias visitas presidenciales de líderes mundiales a China. En este caso han ido los jefes de Estado de España, Brasil, Francia, Singapur y Malasia. Los temas regionales y los temas bilaterales son importantes en la agenda. Como le veníamos conversando, últimamente se están celebrando varias visitas presidenciales en China. Países como España, Francia, Brasil, Singapur y Malasia han firmado acuerdos de pagos bilaterales con el país asiático. Esto es algo que en los medios ha recogido como una debacle o un sentido de que se está perdiendo el poder del dólar, en este caso ante el yuan. Para eso hemos invitado al experto economista Ingerson Freites para que analicemos y discutamos las repercusiones que pueden tener este tipo de intercambios o las medidas que está tomando, en este caso, China. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, agradecido más bien a ustedes por esta invitación. Con respecto a tu pregunta, hay mucho, exactamente, hay mucha, información Sí. en los medios de comunicación y también hay un gran movimiento de opiniones, podríamos hablar en las redes sociales acerca de la participación de China o el crecimiento de Sí. China que ha venido experimentando en las últimas 3 décadas y su participación en el comercio internacional, Sí. incluyendo, por supuesto, su moneda como un instrumento de intercambio con los demás países. Pero eso ocurre así, o sea, cuando un país paga a otro país, es que llevan un avión lleno de dinero, en este caso yuanes, y hacen un intercambio, o cómo se realizan los pagos o los intercambios de pagos a nivel internacional. Bueno, esto tiene una historia. Okay. Sin embargo, luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, tenemos que recordar que quienes ganan la guerra establecen unas normas. Esas normas hoy nosotros lo podemos conocer como la arquitectura financiera internacional, luego de que se firma el famoso Tratado de Bretton Woods. La historia nos dice que, bueno, que cuando el Tratado de Bretton Woods, Estados Unidos, como era proveedor de armas de los aliados, él empezó a acumular mucho oro porque le pagaban con oro. En aquel momento se pagaba con oro. Entonces, al darse cuenta que el oro no tenía tanta liquidez, deciden establecer el dólar como la moneda de intercambio, respaldada en oro. Okay. Llegó un momento que los países aliados y los países que fomentaban el comercio internacional con Estados Unidos acumularon muchos dólares. Okay. Y comenzaron a pedir su oro en intercambio, porque el respaldo del dólar era en oro. Eso fue lo que hizo que Nixon, en el año 70, en el año 72, decidiera eliminar el patrón oro del dólar. Okay. Y dejarlo fluctuar independientemente. Esa es la historia. Ahora,
Desde ese momento hasta nuestros días, por supuesto que ha habido una evolución tecnológica importante para poder hacer los pagos internacionales. Hay un elemento fundamental que es dominado precisamente por Estados Unidos. Y siempre quiero poner el hincapié al tema de la Segunda Guerra. O sea, quienes ganan la Segunda Guerra son los que pusieron Claro. la música, como quien dice, Exacto. ¿no? Y pusieron cuáles eran las normas para el intercambio internacional. Bueno, a través del SWIFT, Ok. desde el año 70 hasta nuestros días, se establece las transferencias internacionales. Ok. Es decir, tú haces una transferencia de un banco a otro, pero necesitas una autorización. Esa autorización, Pero no se mueve el dinero físicamente, pues. el dinero no se mueve físicamente, es electrónico. Antes del SWIFT o antes de establecer o los avances tecnológicos Ok. de los intercambios comerciales, por supuesto que se pagaban, los pagos eran en físico o efectivo. era en oro, o una balanza de compensación, pero en financiero, ¿no? Pero para el día de hoy, ¿cómo el dólar sigue siendo o cubre la mayor parte de los intercambios comerciales? Sigue siendo, bueno, no la mayor parte, pero sí, por lo menos, te lo digo, el dólar representa actualmente el 40% de los intercambios internacionales, es la Ok. principal moneda. Ok. Claro, la suma de las anteriores, la suma de las otras monedas suman 60%, pero el Ok. dólar también, el 50% del dólar representa las reservas internacionales. Ok. Más o menos un 65% la deuda internacional, es decir, la deuda que tienen los países en el mundo está representada en un 65% O sea que si del estamos dólar. hablando de términos de oferta y demanda, el dólar sigue teniendo una gran demanda para cumplir los intercambios comerciales. Sigue teniendo una gran demanda y un gran poder dentro de la economía internacional. Ok, ahora, por una parte vemos que China ahora es el principal exportador del mundo y es el segundo importador de bienes en este caso, ¿no? Lo que quiere decir que hay una alta demanda para recibir dólares o para recibir yuanes. Leímos la noticia sobre la visita que hizo Putin, perdón, la visita que hizo Xi Jinping a Putin en Rusia y justamente establecieron ese mecanismo de intercambio de dinero. ¿Qué significa esto? Que ahora el petróleo que va a comprar China de Rusia lo va a pagar en yuanes. Esto es obvio para, digamos, sortear las sanciones que está estableciendo Estados Unidos y Europa, específicamente con el SWIFT. Por supuesto, ahora las noticias estamos observando cómo el intercambio que ahora representa el yuan ha incrementado muchísimo, ¿cierto? Correcto. ¿Esto representa alguna amenaza para el dólar o Estados Unidos? En principio yo te diría que no. Pero eso no quiere decir que va a venir un cambio dentro de la geopolítica monetaria mundial y dentro de la misma arquitectura financiera. Lo estamos viendo simplemente con la aparición de nuevas tecnologías, las propias criptomonedas, la tecnología blockchain. Eso ha permitido que dentro del comercio internacional las transacciones sean mucho más rápidas. Okay. Y eso es lo que están buscando los países, independientemente de las posiciones geopolíticas. En el tema del comercio internacional, este cambio o esta ruptura que se está haciendo en función de romper con el sistema tradicional va a ser muy importante y por supuesto va a afectar al dólar. Sin embargo, fíjate algo, como dije anteriormente, cómo era la composición del dólar en las reservas internacionales, en la deuda internacional, y en el propio intercambio de moneda. El dólar, Estados Unidos debe alrededor de 56 billones de dólares al resto del mundo. Okay. ¿Qué pasa con los tenedores de esa deuda? Exacto. ¿Qué le conviene a esos tenedores de esa deuda? ¿Que el dólar se siga fortaleciendo o se siga debilitando? Entonces, Claro. eso los economistas los llaman la trampa del dólar. Claro. Efectivamente, Estados Unidos ha cometido un error de utilizar unilateralmente Claro. su moneda para afectar a los países con los cuales no tienen mejores relaciones. Claro. Sin embargo,
la trampa del dólar lo que te quiere decir es que ya va, ciertamente es así, pero hay que ver que esos 56 billones de dólares que están en deuda Claro. en el resto del mundo, que la gente... China es uno de los principales. China es uno de los acreedores principales. Entonces, la pregunta es, ¿a los chinos le va a Exacto. le va a convenir en este momento que el dólar se debilite? Esa es la gran O pregunta. sea, los países por lo general tienen sus reservas, en este caso en moneda, mayoritariamente en dólares, En ¿cierto? dólares, correcto. Podría estar de acuerdo en que todavía falta mucho para que el yuan se convierta en una moneda de reserva, o cómo están los pronósticos en esa materia. Bueno, fíjate, el renminbi, como le dicen, Sí, o el yuan, es una moneda de reserva. Lo que pasa es que sí. es está muy poco utilizada por la mayoría de los países. ¿Y por qué es eso? Bueno, precisamente porque eso también tiene que ver con el comercio internacional. Ok, China hasta hace 2 décadas atrás todavía no tenía ese potencial exportador que tiene ahora. claro. Hoy por hoy, yo sí creo que el yuan va a tener, digamos, una curva empinada Ok. de crecimiento sobre la utilización del yuan. O sea, Pero ¿por qué? los mismos países que Sí, están, que son socios comerciales de China y que China tiene un poder comercial, no solo de producción, sino que de comercio exterior importante, les va a ser mucho más factible transar entre el yuan y sí. la moneda del país doméstico. Y principalmente porque Estados Unidos también comete el error geopolítico de atacar a través de su moneda a los países que no tienen relaciones con él, digamos, políticas Política. sanas. Por ejemplo, estamos leyendo, claro, estamos hablando de países como Arabia Saudita, Brasil en su último anuncio, pero por ejemplo en el caso de Argentina, hicieron un anuncio muy estridente, por llamarlo así, desde el punto de vista político, donde anuncian ese intercambio de pagos. Bien, los chinos compran muchos de sus commodities, en este caso Argentina y Brasil también, los compran y ellos pretenden pagar en yuanes, ¿cierto? Para hacer un intercambio, y los argentinos cuando compran sus bienes de servicio y capital tendrían que pagarle, en este caso, en pesos argentinos. Pero cuando tú le digas a un proveedor o un exportador chino que le vas a pagar en pesos, allí cambia un poco la dinámica, ¿cierto? Por supuesto. Entonces, ¿cómo van a hacer estos países que tienen, digamos, una moneda que no están tan bien posicionados, o no son tan fuertes en el entorno o en el menú de inversiones monetarias que existen en la cartera? ¿Cómo van a hacer para hacer sus pagos? Bueno, fíjate, ahí habría que evaluar cómo fue el convenio, porque Sí, ciertamente lo que yo creo que va a pasar es que el intercambio va a ser en yuanes. ¿Pero por qué va a ser en yuanes? Porque Argentina le va a vender a a China, China. y China le va a pagar en yuanes. Muchos dirán, Sí, bueno, ajá, pero ¿y qué va a hacer Argentina con esos yuanes? Bueno, es que resulta que China es un proveedor de otras materias primas y de otras mercancías que va a permitir que Argentina, cuando compre o traiga esa importación de China, le pague con sus propios yuanes, tal como pasa con el dólar. sí, Cuando importamos de Estados Unidos, pagamos con dólares americanos. Eso va a favorecer la balanza comercial entre ambos países y, por supuesto, Estados Unidos, en la medida que más países se vayan asociando a este intercambio de mercancía con otras monedas, y principalmente China, porque China es un gran claro, exportador de mercancía para el resto del mundo, allí es donde va a venir progresivamente un debilitamiento. Ojo, Estados Unidos claro. no se va a quedar tranquilo con eso. Posiblemente él va a aplicar nuevas estrategias comerciales que permitan que el dólar siga siendo la moneda pionera en el resto del mundo. Algunos analistas, bueno, en el caso que estabas planteando, deberíamos tener entonces dos economías equilibradas, porque si hay un gran desequilibrio entre las exportaciones y las exportaciones, uno de los dos países, una de las dos monedas se va a quedar más de uno de los lados de la ecuación, ¿cierto? Sí, se debilita. Se Sin debilita. embargo, en términos teóricos, nosotros los economistas siempre estudiamos sobre el equilibrio de la balanza de pago, pero en términos reales,
eso casi nunca se da. Siempre va a haber un desequilibrio con uno u otro país. Estados Unidos en la época en los años 80 tuvo por más de 7 años desequilibrio en contra con las importaciones que venían desde Japón. Desde Japón. Sin embargo, tú vas compensando con otros países. O sea, si tú eres exportador, entonces bueno, resulta que todo lo que tú exportas Claro. para Alemania te permite compensar en tu balanza de pago lo que estás importando desde Japón. En el caso venezolano, por poner un Sí. ejemplo, nosotros por ser exportadores de petróleo casi siempre tuvimos una balanza comercial en términos generales súper habitaria. Sí. Pero con Colombia, que es nuestro principal socio comercial de la región, siempre hemos tenido una balanza comercial deficitaria Ok. en esos términos. Al final, la balanza de pago en términos generales es la que más se le pone el acento allí. Ok. ¿Tú me estás cortando o qué? No, esto es para indicar que ya hay que ir terminando la entrevista. Ah, ok, ok. Ok. Perdón. Ok. Bueno, por último, de manera de conclusión, y vemos como hay una especie de factor común, ¿no? Que estos países son proveedores de materia prima hacia China. En el caso de Venezuela también es un país, obviamente, proveedor de materia prima. China se estaría aprovechando de estas características, pues, para asegurarse, en primer lugar, sus materias primas y no tener que depender una vez más del dólar de esos intercambios. ¿Cómo vemos o cómo podríamos ver desde el punto venezolano o si nos afecta este tipo de fortalecimiento del yuan o debilitamiento del dólar, si es que esa es la conclusión? Bueno, en principio podríamos decir que como China es un socio comercial confiable hasta ahora para Venezuela, ese es un punto a favor. Sin embargo, desde el punto de vista geográfico, nuestra cercanía con Estados Unidos nos va a permitir ventajas comparativas en función a que la distancia entre un país y el otro es menor que China, los costos, entonces eso quiere decir que los costos operacionales son menores. Ahora bien, nosotros todavía en Venezuela mantenemos nuestras reservas internacionales en dólares, estamos viviendo un proceso de dolarización de facto Sí. o informal. Es un y poco por contradictorio, ¿no? Totalmente con lo que contradictorio, pero así es la economía, y por eso es que existen los economistas, porque la economía es una ciencia social inexacta y que es dinámica. Entonces, pasan estos fenómenos que a veces son contradictorios, pero en el fondo tienen una lógica. Yo creo que el mundo actualmente está en una etapa de ruptura de las tradiciones comerciales internacionales que teníamos, y China está tomando la vanguardia y le está mordiendo parte de la torta en Latinoamérica de Estados Unidos. Definitivamente un tema muy amplio y que hay que tener muchos capítulos de esta discusión. Okay. Esperamos seguir contando con tu ayuda y tu apoyo. Y de verdad que es muy importante para el Comité Empresarial China-Venezuela unas herramientas bien sencillas de cómo adaptarse o cómo enfrentar a los vaivenes de la economía, en este caso entre China y Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias a ustedes.